Yo creo que cuando nos mudamos a Alto Paraná con mi familia, yo nací en Asunción, pero no tengo registro, memoria de haber vivido ni en Asunción ni en el departamento central donde había vivido mi familia. Cuando nos mudamos a Alto Paraná, casi inmediatamente después fue el golpe. O sea, mis primeros recuerdos son de ese periodo, ¿no? De infancia. Y sí recuerdo muy bien la idea del cambio del nombre de la ciudad, porque fue como una elección popular, la elección del nombre Ciudad del Este. Entonces creo que hubo una terna entre otros nombres y ganó el nombre de Ciudad del Este, que yo suelo decir que me gusta mucho, porque a diferencia de los nombres que fueron predominantes durante la dictadura, que eran nombres que elogiaban o hacían loas a militares o a políticos, era un nombre vacío que es una mera referencia geográfica, Ciudad del Este. Entonces, para mí hay belleza en ese nombre. Y por otro lado, el presidente que asume el poder después del golpe, que es Andrés Rodríguez, tenía el apellido de mi mamá, que su primer apellido es Rodríguez. Entonces sonaba como la idea de esos nombres flotando ahí alrededor. También el 89 es el primer año en el que yo voy a la escuela a hacer el primer grado, porque no había preescolar en mi barrio, en la zona, y duré un día en la escuela, porque que fue un mes después del golpe, el primer día de clases. ¿Se cerró? No se cierra, pero la profesora me pega el primer día de clases, porque creo que yo estaba muy contento. Yo era muy precoz en ese sentido, quería iniciarme en la vida escolar muy temprano, y ninguna escuela me aceptaba, ¿no? Y finalmente logré entrar a esta escuela, no teniendo la edad suficiente para ir al primer grado, pero me dejaron entrar. Y yo estaba muy contento porque los pupitres tenían unos cajones, y yo estaba contento con todo, con el mobiliario escolar, con el pizarrón, con los cuadernos, con todo. Y decidí guardar mis cuadernos después de unas tareas súper aburridas que no tenían nada que ver con lo que yo imaginaba que era la escuela, obviamente, ¿verdad? A la hora del recreo, guardé mis cuadernos en el cajón del pupitre. Y por esa tontería de guardar el cuaderno en el cajón y no en la mochila, para salir a jugar al receso, la profesora me pegó. Y obviamente yo lloré, y fue un escándalo. Tuvieron que llamar a mi mamá, y al final la excusa fue que yo era demasiado joven para ir a la escuela. No que en realidad había un comportamiento violento, agresivo. Entonces se me quedó grabada en la memoria la idea de esas fechas que coincidieron, digamos, el trauma que pudo representar la apertura democrática, en realidad, que no fue reapertura. La apertura democrática coincidió con ese trauma escolar también, y del aprendizaje de la lectura de alguna manera, ¿verdad? Además, un año después, porque bueno, yo decidí que ya no quería ir a la escuela. Después de años de insistencia, ese primer día fue suficiente como para abandonar cualquier deseo. Pero el año siguiente le proponen a una tía que me vaya a vivir con ella, para poder ir a una escuela preescolar que tenía el preescolar. Entonces también fue un movimiento abrupto en 1990, tener que abandonar a mi familia para poder ir a estudiar a una escuela en Ciudad del Este. Además, no estamos hablando de una ciudad del interior, pero eran años duros igual, ¿verdad? Y la educación, obviamente, para la dictadura no había sido una prioridad. Así que pasé un año en el 90 con una tía, lejos de mi mamá, viéndola los fines de semana. Y al año siguiente ya nos mudamos a Minga Guazú, que había sido la colonia Puerto Presidente Stroessner, ¿verdad?